Yo no me imagino la sensación que puede atravesarme si me sucediera que en algún momento la Tierra comienza a moverse en 6.5 como se dio en Colombia el día de ayer y también, si no me equivoco, el día de hoy también con unas repercusiones sísmicas. Bueno, estamos en comunicación con Carmen Julia Mendoza, con quien vamos a hablar sobre este tema y cómo lo ha podido atravesar ella. Buenas tardes, Carmencita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Gabriela, me alegra verte por este medio y bueno, como tú acabas de decir, estos son los momentos de verdad cuando pasamos de este tipo de temblores y temblores desde todo punto de vista. Este fue un temblor físico. La tierra literalmente se movió en nuestro país. Sí, y creo que con un movimiento bastante impactante. Creo que desde hacía varios años que no se daba un terremoto, si no me equivoco, del 2018, ahí en Sí. Colombia, Carmen Julia, y me imagino lo que debe ser esa sensación de ese momento, sentir. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, como tú dices, sí, en lo que he escuchado en medios, pues obviamente por prensa, es 20 años, 2 décadas que no temblaba con esta fuerza. El centro del epicentro del temblor fue en Paratebueno, se abrieron literalmente las carreteras Wow. transversal y en línea, a vertical y horizontal. Se abrió la tierra, literal, y hubo obviamente caídas de casas bastante, y es una zona relativamente, pues, pobre, ¿no? Son tierras en donde hay gente muy humilde en Mm, estas zonas, en Cundinamarca, por los lados de Santander también. Entonces se dio fuerte, fuerte el sismo. ¿Yo dónde estaba? Yo estaba en casa, sí, que eran las 8:30, 8:10 de la mañana sí, en Colombia el domingo pasado, el día de sí. ayer, ¿no? Día de ayer, Y exactamente. efectivamente yo te cuento que ni lo sentí. Fue alguien que estaba en casa conmigo y que me hizo caer en cuenta y yo me di cuenta que sí, se estaba moviendo efectivamente las lámparas, se estaba moviendo todo, literalmente la tierra. Pero mira que estos son momentos de verdad porque allí es donde definitivamente revela quiénes somos en momentos de crisis. Mm. Allí es donde yo me di cuenta y ahí es donde se revela quiénes somos, sale la verdad. Yo con mucha calma, definitivamente, yo le doy gracias porque he vivido sismos fuertes aquí en Colombia Mm. y en esos sismos, ahí es donde uno tiene que pararse firme y saber cómo reaccionar. O sea, uno reacciona de improviso, ¿verdad? Aparte Pero todo uno se da muy tiene que rápido. preparar el tiempo. Dime. Todo se da muy rápido, ¿no? O sea, todo es en segundos que sucede. Cuando suceden crisis, son instantáneas, Ujú. son rápidas. Y ahí es donde revela cómo es uno interiormente. Si uno grita, se llena de miedo, de temor, de angustia, o se calma y toma decisiones definitivamente conscientes en Claro. medio de la crisis, ¿no? Y yo me di cuenta, obviamente estaba en casa y habían vecinos, todos salimos, al frente tengo un bosque y obviamente habían árboles que se movían, los árboles gigantes se movían y la gente obviamente estaba con susto. Yo le doy gracias a Dios porque, y eso es un proceso y una preparación de vida, de permanentemente estar sabiendo en dónde está nuestra ancla, ¿no? Dónde Mm. estamos seguros y reaccionar con calma, con paz. Y eso se siente en el corazón. Entonces yo ni siquiera salí de casa, nos Ujú. quedamos en casa y mientras que todo el mundo estaba así saliendo, pero igual no era por rebeldía ni por mucho menos, pero era como haciendo las cosas con Claro. calma. Nuestra casa es de 3 pisos y hay que hacerlo paulatinamente. De hecho que aquí en Colombia pues nos han preparado también para esos eventos sísmicos, Eso te ¿no? iba a preguntar, si tienen como algún entrenamiento, si ya tienen, bueno, seguramente puntos de reunión, puntos de encuentro. Yo los he visto en Perú, en Chile, ante casos de tsunamis, de terremotos, ya la ciudad también está preparada. No sé si en Colombia también se da así. Claro.
Claro que sí, de hecho que estamos en Bogotá, yo estoy en la capital y acá tenemos, y en todo el país, hay preparaciones precisamente para este tipo de catástrofes y inclusive obviamente estamos muy cerca de fallas geológicas en donde nos preparan permanentemente de estar manteniendo la calma, de bajar por las escaleras, de no tomar el ascensor, de estar en calma y hay puntos de encuentro en cada zona. Ujú. Aquí en el conjunto, en mi casa, hay una zona, hay varias zonas, porque el conjunto es grande y hay varias zonas de encuentro. Entonces, y Claro. sí, es prudente no bajar, no acelerarnos, es mantener la calma en esos Ahí momentos. estamos compartiendo imágenes, Carmencita, y también el después, ¿no? Porque también cómo se reacciona eh, el tiempo de que, o sea, posterior a una catástrofe. O sea, a ver cómo nos organizamos, cómo actuamos. No sé, se han visto muchos casos, por ejemplo, de inundaciones, lo vimos acá en Argentina, lo vimos en Brasil, y que después vienen los saqueos, los robos, los atropellamientos. Entonces también, ¿cómo reaccionamos? Paso siguiente, ¿no? Posterior. Sí, y es evaluar cada uno de nosotros cómo hemos crecido y cómo estamos creciendo, si estamos siendo intencionales en aprender, en escuchar y en hacer, porque en estos momentos de verdad de crisis que son repentinos, ahí es donde tenemos que poner en práctica quiénes somos, ¿no? Mm. Si nos dejamos llevar por emociones incontrolables de pánico, eso contagia a la persona que está al lado. Mientras que si tú estás en calma y en paz, definitivamente eso repercute en el vecino, en quien está contigo al lado. Ujú. Y eso, a posterior a eso, obviamente, claro, fue evaluar todas las autoridades evaluando los daños físicos. De hecho, que hubo heridos también que se reportaron y que fueron a Sí. centros médicos, gracias a Dios no fue de mayor gravedad las heridas y obviamente pérdidas materiales también, ¿no? Ujú. Pérdidas materiales de escombros, tuvieron que sacar también personas, pero bueno, gracias a Dios no hubo muertos ni nada. Bien. Entonces, después ser consciente y estar preparado para las réplicas, porque a veces pasan réplicas cuando Sí, hay temblores y hay seguro. que estar preparado. Pero ahí es como un primer cimbronazo para saber, bueno, tú vas a estar preparado. Algo que yo pensaba y que yo estaba haciendo evaluando mi vida, pues en esa área, y es de que no tengo el kit completo. Ah, mira. Ahí me di cuenta, no tengo el kit completo. Bien. Entonces, inmediatamente es tomar esas medidas y prepararnos Bien. para las siguientes réplicas posiblemente. Y Pero creo, no con temor, sino con seguridad y con confianza. claro, y es parte de la inteligencia también el prepararnos ante hechos, estas catástrofes climáticas que están acechando, que están sucediendo en el mundo. Tal vez, bueno, en este caso un terremoto. Nosotros podemos tener acá inundaciones, por ejemplo, o cualquier otro tipo de catástrofe. ¿Y cómo nos preparamos, no? Decir, tenemos ese kit de supervivencia, sabríamos cómo reaccionar posteriormente, o sea, tenemos la información y todo lo material que necesitamos, ¿no? Para sobrevivir ante un hecho de esta magnitud. Y es que tenemos que tener conciencia porque el calentamiento global está generando esos efectos. Ya los climas han cambiado. Aquí en Colombia, el mes de abril se decía que era el mes de lluvias mil, pero en abril fue un verano impresionante, en Bogotá, en donde estoy, que es la capital, y se trasladó para mayo. Para mayo hubo permanentemente lluvias, ¿verdad? Y es ahí donde tú dices, Gaby, donde todos tenemos que tomar conciencia y ser muy intencionales en preparar esos kits, ya sea porque haya mucho calor o porque hayan lluvias torrenciales o porque hayan temblores, tenemos que estar preparados. Ujú. Y eso a mí me movió y también me cimbroneó y me confrontó con que yo físicamente no estaba preparada con un kit completo de emergencia. Y eso sí lo debemos tener en casa. Y no solamente el kit de salud, ¿no? Porque uno dice, bueno, eso lo tengo y normalmente toda casa lo tiene. Pero el tener agua, Ujú. el tener unos botes de agua, unos vasos, botellas de agua, el tener linternas con pilas,
Y eso Claro. muchas veces no lo hacemos y son cosas sencillas. Ujú. Y no hacerlo por temor, sino por ser previsivos. Claro. Porque si tú estás bien en medio de una catástrofe, tú puedes ayudar al que está al lado. Eso es liderazgo finalmente. Bien, me gustó eso, esos liderazgos. También estar preparados, ¿no? Un liderazgo Sí. también inteligente, porque realmente Intencional. intencional, ahí está. Ser intencional es algo que siempre nos repetís, Carmen. Ser Ujú. intencional, ¿no? Tener esa preparación y que hoy tenemos que tenerlo en cuenta, porque aparte lo estamos viendo y son como señales que llegan, ¿no? Que nos van mostrando de hechos que van sucediendo en el mundo. ¿Y por qué no nos puede también pasar a nosotros? Así que, y ahora ya tenés todo el kit completo. Sí, eso fue inmediato porque claro, yo tomé conciencia y ahí parte del autoliderazgo está en eso, ¿no? En ser integral. Y en esa parte vi que tengo falencias. Y todos tenemos que mirar en hacernos esa autoevaluación y hacer inmediatamente los ajustes. Porque si no los hacemos hoy, no los vamos a hacer mañana. Sí. Seamos realistas. Así somos como seres humanos. Y mira que hablando de temblores, no sé si tenemos algo de tiempo para Sí. contarte un poquitico. El sábado anterior tuvimos otro temblor y fue un Ujú. temblor social, político, con el ataque a uno Sí. de nuestros candidatos presidenciales, al doctor Miguel Uribe Sí, Turbay, tremendo. quien cuando él era niño, muy niño, 5 o 6 años, perdió a su mamá en una situación que no queremos que se vuelva a repetir. Ujú. Y definitivamente allí es donde veía yo y escuchaba a su esposa, en medio de que está batallando por su vida. Es un hombre joven, pero está batallando por su vida, porque un niño de tan solo 14 15 años atentó directamente a su cabeza, inclusive muy cerca de donde yo vivo, cerca del aeropuerto, en el barrio Modelia, aquí en Bogotá. Y eso nos movió definitivamente. Esos son esos temblores sociales, políticos, que todo el mundo está viviendo. No solamente Colombia, Argentina lo ha vivido. Y yo también recordaba que hace 2 años, en el 2022 cuando nos conocimos, Gaby, Sí. empezamos, y eso que ustedes vivieron, definitivamente creo que fue preparación para lo que estamos viviendo hoy en el país, aquí en Colombia. Y obviamente allí es donde tenemos que ser muy resilientes, pararnos, nos vamos a levantar como airados, peleando con la gente, peleando con la sociedad, o vamos a Mm. tomar una postura como la que está tomando la esposa del precandidato y es de serenidad y de fe. Eso es liderazgo. Eso nos mueve a definitivamente desarrollar posiciones de liderazgo. No es de la posición, es que yo tengo el control del país o yo tengo el control del Senado, o yo tengo el control de cualquier entidad, sino desde el servicio. Y eso es algo que muchas veces se lo he escuchado también a este precandidato Miguel y que bueno, oramos definitivamente. Mira que Que se esto recupere. Sí, un atentado estamos tremendo, impactó a toda durísimo, Latinoamérica, sí. durísimo. Y eso yo creo que nos está trayendo unidad, unidad con algunos partidos para estar unidos y estar enfrentando juntos esto que pues es un riesgo que se está viviendo contra la democracia también. Fuerza a todo el pueblo colombiano, Carmen Julia. Me alegra verte bien y siempre con un mensaje en positivo. Te quiero mucho y desde acá te mandamos cariño, todo el equipo. Te abrazamos, los abrazamos a todos y fuerza a salir adelante en estos momentos difíciles. Gracias por esta comunicación. Gracias a ti, Gaby, y a todo el equipo de María del Lirio. Bueno, Argentina los tenemos allí en el corazón. un beso grande. Hasta la próxima. Bueno, qué momento tan difícil, ¿no? Qué momento tan difícil. Pero bueno, justamente queríamos tener esta charla, esta notita, porque nos lleva a esa reflexión. ¿Cómo nos estamos preparando ante estas situaciones que nos pueden atravesar repentinamente? Lo que ahora nos atraviesa es el corte, así que una pausa breve, ya regresamos.